La venganza de la arquitecta, una triple maternidad contra el imperio de su exmarido. Alerta de drama de alto nivel. Antes de sumergirte en esta épica historia de resiliencia y resurrección social, pulsa el botón de suscripción y activa la campana de notificaciones. La vida de Ava Sterling está a punto de demostrar que una madre no solo sobrevive, sino que triunfa. Capítulo 1. La firma de la traición. La sala de conferencias con vistas a Park Avenue, con su pulida caoba y su fría traición. Una elegante pluma Mont Blanc descansaba entre los dedos temblorosos de Ava Sterling, una arquitecta en ascenso mientras su abogado le susurraba: «Solo necesitamos tu firma». Al otro lado de la reluciente mesa, su marido, no, su futuro ex marido, Marcus Thorne, se recostó en su silla y se ajustó los puños de su traje a medida. El PC Philippe de su muñeca hacía más ruido que los latidos de su corazón. No la miró ni una sola vez. Afuera, la ciudad de Nueva York estaba envuelta en una espesa niebla de noviembre. Las luces del centro de la ciudad se difuminaban bajo la incesante llovizna. El reflejo de Ava en la ventana era un pálido fantasma, embarazada de 6 meses, aferrándose al último vestigio de dignidad que le quedaba. La voz de Marcus rompió el silencio, suave pero afilada como una navaja. «Mantengámoslo limpio, Ava. Tengo un vuelo a Ginebra esta tarde». No mencionó el motivo, todo el mundo lo sabía ya. Los tabloides llevaban meses susurrando sobre la modelo de portada de Vogue, Sienna Reed. Ava presionó el bolígrafo contra el papel. Su firma se desangró sobre la página blanca como una herida abierta. Una sola lágrima cayó sobre la tinta, difuminando la palabra divorcio. El ruido de su abogado recogiendo los papeles le sonó como clavos en un ataúd. Marcus se levantó y se guardó su iPhone personalizado en el bolsillo. «Cuídate», dijo con indiferencia, como alguien que despide a un camarero. Ella quería gritar. En cambio, sonrió. El tipo de sonrisa que usa la gente cuando lo ha perdido todo y no puede permitirse derrumbarse. Cuando la puerta se cerró detrás de él, exhaló, temblorosa, en silencio, definitiva. La ciudad exterior no se detuvo. Los taxis tocaban el claxon, las sirenas sonaban. La vida continuaba. Pero para Ava, el tiempo se detuvo allí mismo, en esa habitación llena de contratos y fantasmas. Su abogado dudó. «¿Necesitas que llame a un coche?» Ava negó con la cabeza. «No, iré andando». Guardó los documentos firmados en su gastado bolso de cuero, cogió su viejo MacBook y salió a la llovizna húmeda. La lluvia sabía a metal, casi amarga. Pasó por delante de las lujosas tiendas, Tiffany, Chanel, Hermes, cada escaparate reflejando una versión de la vida que solía ser la suya. Su mano rozó su hinchado vientre, sintiendo una leve patada. «Estaremos bien», le susurró al bebé. «Te lo prometo». Entonces, al otro lado de la calle, estallaron los flashes. Un fotógrafo gritó: «Señora Thorne, ¿es cierto que se va a casar con Sienna el mes que viene?» Ava se quedó paralizada. Por primera vez, se dio cuenta de que el divorcio no era un final. Era el comienzo de su humillación pública, y todo el mundo ya estaba mirando. Capítulo 2. El bautismo de fuego y la triple alarma. Las fotos de la boda inundaron todos los canales de noticias antes de que Ava terminara su café matutino. Marcus Thorne, el visionario director ejecutivo de una empresa tecnológica, y Sienna Reed, la estrella de las pasarelas, sonreían bajo una lámpara de cristal en el interior del Hotel Plaza. Los pies de foto parecían poesía para los crueles, la pareja poderosa del año. El vestido de Sienna brillaba con cristales cosidos a mano. El smoking de Marcus estaba perfectamente planchado y sus ojos rebosaban orgullo. Parecían el tipo de personas que el mundo adora, intocables, brillantes y despiadadas. Ava estaba sentada en su pequeña habitación, alquilada en East Village, con una sudadera demasiado grande que apenas le cubría el estómago. El resplandor de su viejo MacBook Air proyectaba una luz fría sobre su rostro cansado. Cada titular de la prensa sensacionalista era como una bofetada. Un golpe en la puerta la sacó de su trance. Era Stella Davis, su compañera de habitación en la universidad,
ahora una abogada de lengua afilada, que se negaba a dejar que Eva se ahogara en silencio. Stella traía 2 cafés de Starbucks y una bolsa de papel marrón. «Te he traído el desayuno», dijo Stella en voz baja. «¿Y las noticias? ¿Las has visto?» Ava asintió con la cabeza, con un susurro apenas audible. Se casó con ella la misma semana en que se formalizó nuestro divorcio. Stella exhaló. Típico de Marcus. Cree que eso lo hace intocable, pero la ley no olvida tan fácilmente. Todavía debe la cobertura prenatal según la cláusula de salud matrimonial. Eva esbozó una débil sonrisa. Encontrará la manera de evitarlo. Entonces encontraremos la manera de acorralarlo, dijo Stella, colocando el café en su mano. Bebe, ahora estás manteniendo con vida a 3 personas. Ava miró su vientre y sintió un suave movimiento bajo su palma. 3 pequeños latidos dependían de ella. Pregunta interactiva. ¿Qué harías en el lugar de Eva? ¿Aceptarías la derrota en silencio o seguirías la agresiva estrategia legal de Stella? Comenta con tu plan de acción. No pudo dormir esa noche. La lluvia golpeaba contra la ventana, constante y cruel. Volvió a desplazarse por su teléfono. Fotos de la boda en el mismo salón de baile donde Marcus le había dicho una vez que la amaba. Los comentarios debajo eran despiadados. Actualización lograda. Esa pobre exmujer debe de estar furiosa. A la mañana siguiente, fue a su trabajo a tiempo parcial como editora en una pequeña agencia de comunicación en el distrito financiero. Durante el almuerzo, se sentó en un banco frente al One World Trade Center y mordió un sándwich frío. Su reflejo se veía débilmente en el cristal del edificio. Ojos cansados, pelo revuelto, un cuerpo frágil y fuerte a la vez. Sacó un cuaderno y empezó a escribir. Reconstruiré mi vida aunque me cueste la vida. Justo cuando cerró el cuaderno, su teléfono vibró. Apareció un mensaje de texto de un número desconocido. Deberías dejar de aparecer donde no te quieren. Él ha seguido adelante. Tú también deberías hacerlo. Sin nombre. Pero Ava no lo necesitaba. Las palabras olían a siena. Crueldad perfumada envuelta en tinta digital. Borró el mensaje y susurró. Ya lo verás. Cuando se levantó, la ciudad le pareció diferente, más fría, más aguda, pero viva. Casi podía oír a Nueva York susurrándole su desafío, derrumbarse o luchar. Mientras se alejaba, un titular parpadeó en la valla publicitaria de Times Square. Marcus Thorne y Sienna Reed de luna de miel en los Hamptons. Alba no se detuvo a mirar. Siguió caminando, con la mano en el vientre y la mirada al frente. Porque por primera vez, la venganza no le parecía odio, le parecía supervivencia. Capítulo 3. Los caballeros empapados por la lluvia y la revelación médica. Era casi medianoche cuando el último metro traqueteó por las calles mojadas de Brooklyn, una ciudad que nunca dormía, que se había vuelto gris y cansada, muy parecida a la propia Ava Sterling. Su turno en el estudio de edición se había alargado de nuevo, y cuando salió a la lluvia, las luces de neón se reflejaban en los charcos como sueños rotos. Se apretó contra el pecho su gastado bolso de cuero, con el aliento visible en el aire frío. Embarazada de 6 meses y medio, agotada y sola, sobrevivía día a día. El vagón del tren estaba casi vacío. Un hombre con un abrigo oscuro estaba sentado cerca de la parte trasera leyendo algo en su iPad. Alba se dejó caer en un asiento y se masajeó los tobillos hinchados. A mitad del puente de Manhattan, el tren dio una sacudida violenta. Una rueda golpeó un bache y el mundo de Eva se inclinó por un segundo. Sintió un dolor agudo en la parte baja del abdomen. «¡Oh, no!», susurró, agarrándose al asiento. Antes de que pudiera reaccionar, el chico de la parte trasera ya se había levantado. Se movió con rapidez, tranquilo pero concentrado. «Necesitas aire», dijo con voz firme. Se quitó el abrigo y se arrodilló a su lado. «Respira lenta y profundamente. Soy Ethan Miller». Su tono era profesional, tranquilizador. Alguien acostumbrado a tomar el control. El conductor detuvo el tren cerca de una estación. La lluvia arreciaba. Ethan le ofreció su paraguas y la guió con cuidado. «No deberías viajar sola a estas horas»,
le dijo mientras esperaban un taxi bajo la luz parpadeante de una farola. No le hizo preguntas indiscretas, no juzgó sus manos temblorosas. Simplemente se quedó allí, sosteniendo el paraguas sobre ambos, dejando que la lluvia le empapara los hombros. Cuando llegó el taxi, la ayudó a subir. ¿Hoss?, preguntó el conductor. Ava asintió débilmente. Ethan sacó una tarjeta de visita de su bolsillo y se la puso en la mano. Si no te admiten, llama a este número. El Dr. Chan, del New York Presbyterian. Me debe un favor. Ava parpadeó confundida. ¿Por qué me estás ayudando? Ethan dudó. Porque he visto esa mirada antes. Alguien que intenta mantenerlo todo bajo control. Su voz se suavizó. Nadie debería tener que luchar solo a medianoche. Antes de que ella pudiera darle las gracias, él cerró la puerta del taxi. La lluvia difuminó su rostro mientras el taxi se alejaba, dejándolo de pie bajo la luz de la farola, sin abrigo y en silencio. En el hospital, le dijeron que las contracciones eran inducidas por el estrés, un falso parto, pero una advertencia. La enfermera sonrió amablemente. Necesitas descansar, cariño, y alguien que te cuide. Ava asintió, aferrándose a la tarjeta de Ethan. Ethan Miller, Miller Holdings. El nombre le sonaba familiar, un susurro de otro mundo, uno que creía haber dejado atrás. Cuando llegó a casa al amanecer, la ciudad seguía húmeda y tranquila. Colocó la tarjeta en su mesita de noche, junto a la ecografía. 3 pequeños latidos, 3 razones para sobrevivir. Antes de quedarse dormida, abrió su viejo portátil y buscó su nombre en Google. La pantalla se iluminó con titulares. Ethan Miller, el multimillonario solitario que desapareció tras la muerte de su esposa. Ava se quedó mirando la foto, su rostro con esmoquín, de pie junto a una mujer que parecía esculpida por la luz del sol. Se le revolvió el estómago. El hombre que la había ayudado esa noche no solo era amable, era poderoso, y el destino acababa de unir su vida a la de él sin que ninguno de los dos lo supiera todavía. A la mañana siguiente, se sentó en la sala de espera de la clínica comunitaria del East Village. La enfermera finalmente la llamó y en cuestión de minutos, Ava estaba tumbada en la camilla, con la mirada fija en el monitor mientras el ecografista le aplicaba el gel frío sobre la piel. Parece que hay mucho movimiento, murmuró la mujer con una leve sonrisa. M. Sterling, ¿le ha dicho a alguien que está esperando trillizos? Las palabras la golpearon como un trueno. Trillizos. A Ava se le secó la boca. Sí, 3, dijo la enfermera, ajustando la pantalla. 3 pequeños latidos parpadeaban como estrellas en miniatura. Necesitará un seguimiento estrecho y mucho descanso. Este tipo de embarazo es de alto riesgo. El pulso de Ava se aceleró. Ya le costaba pagar el alquiler y mantenerse sana. Ahora tenía 3 bebés creciendo dentro de ella. Esa noche, un dolor agudo le atravesó el abdomen. Jadeó y derramó el té. Stella se levantó de un salto. Al hospital, ahora, horas más tarde. Ava estaba sentada en el pasillo del hospital, agotada, con unos papeles en el regazo. Su teléfono vibró con un nuevo mensaje de un número desconocido. Si eres inteligente, dejarás de alargar esto. Él no va a volver por ti. Siena otra vez. Entonces se acercó una enfermera con una carpeta. Señorita Sterling, tiene una visita. Ava frunció el ceño. ¿Una visita? La enfermera señaló las puertas de cristal. Allí estaba Ethan Miller, con un traje gris y el pelo mojado por la lluvia. Llevaba un pequeño ramo de lirios blancos. Sencillo, discreto. ¿Cómo sabías que estaba aquí?, le preguntó ella cuando se acercó. Él sonrió levemente. Dijiste que quizá necesitarías el número de ese médico. Pensé en comprobar si realmente habías llamado. Y así, por primera vez en meses, Ava sintió que el mundo dejaba de girar. Capítulo 4. El refugio de los trillizos y el pacto de respeto. Una semana después de su susto en el hospital, Ava intentó volver a una especie de normalidad. Trabajaba desde casa para la agencia, editando videos cortos en su viejo MacBook Air, haciendo pausas cada pocos minutos para recuperar el aliento. Su médico le había dicho que descansara, pero tenía que pagar el alquiler y su seguro no cubría gran cosa. Esa mañana decidió ir andando a la bodega.
Al llegar al vestíbulo del edificio, pulsó el botón del ascensor y esperó. La puerta se abrió y su corazón se detuvo. Dentro estaba Sienna Reed. De cerca parecía aún más irreal. Cabello perfecto, piel impecable, un abrigo de diseño que probablemente costaba más que el alquiler anual de Ava. A su lado, un estilista llevaba bolsas de ropa y un joven asistente. Por un segundo, el tiempo se detuvo. Los ojos de Sienna recorrieron el vientre embarazado de Ava y una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. «Oh», dijo con voz melosa, «tú eres Ava, ¿verdad? La ex de Marcus». Ava asintió en silencio. Sienna se acercó y susurró lo suficientemente alto como para que los demás la oyeran. «Estás radiante. Quiero decir, para alguien que está haciendo esto sola». El ascensor se abrió de nuevo y Sienna salió, dejando tras de sí una estela de perfume que olía a veneno caro. «Buena suerte, cariño», añadió, golpeando con su anillo de diamantes la barandilla antes de alejarse. La humillación le dolió más que cualquier titular o susurro. Ava salió del edificio y se dirigió a un Starbucks cercano. Cogió su cuaderno y escribió: «El dolor no te mata, te enseña quién eres». En ese momento, un Mercedes clase S negro se detuvo cerca de la acera. Una figura familiar salió con una bolsa de papel y un paraguas. Ethan Miller la vio a través de la ventana, dudó y luego entró en la cafetería. «¿Puedo?», preguntó, señalando el asiento vacío frente a ella. «Tenía una reunión cerca», dijo, dejando la bolsa. «Y pensé que quizá necesitarías algo más que la comida del hospital». Dentro de la bolsa había magdalenas y té de hierbas. «Vi las fotos de la boda de tu ex», añadió Ethan con cautela. Parecían caras. Ava se rió por primera vez en semanas. Un sonido seco y tembloroso. «Sí, él es bueno en lo caro», Ethan ladeó la cabeza. «Entonces quizás sea hora de que aprendas a ser buena en sobrevivir». El golpe final de Marcus llegó en una carta, un acuerdo financiero y un acuerdo de confidencialidad. Quería comprar su silencio por una modesta suma. Ava leyó la cláusula sobre la renuncia irreversible a reclamaciones morales y sintió que la tentación la ahogaba. Esa noche recibió un mensaje de texto anónimo. «Si realmente te importaran tus bebés, dejarías de avergonzar a su padre». Algo dentro de Ava se rompió. Rompió el papel por la mitad. Luego lo volvió a romper hasta que los pedazos cayeron como confeti. «No me callará», dijo en voz alta. «Esta vez no». Al día siguiente, ella y Stella demandaron a Marcus por la cobertura médica completa de los trillizos, exigiendo que el tribunal le obligara a pagar por su negligencia. La noche del parto llegó a las 2:47 con un dolor agudo y rítmico. Cuando Ava se derrumbó en las escaleras, Ethan estaba allí, en su puerta. «La enfermera me llamó», dijo rápidamente. «No contestabas al teléfono. Vamos». Horas más tarde, Ava se despertó en la sala de recuperación. El mundo estaba en silencio. Entonces se oyó un sonido. 3 llantos débiles, delicados pero reales. Grace y Eli habían nacido. Ethan apareció junto a su cama, con la camisa arrugada y los ojos inyectados en sangre. Sostenía 3 gorritos de punto diminutos. «Son perfectos», susurró. «¿Por qué haces todo esto por mí?», preguntó Ava. Ethan dudó y luego dijo en voz baja: «Porque he estado en tu lugar. Vi a alguien a quien quería luchar por su vida mientras todos los demás le daban la espalda. No pude salvarla, pero quizá esta vez pueda ayudar a otra persona». Su sinceridad la desarmó. 2 días después, Ethan le ofreció a Ava un lugar donde quedarse. Una casa de invitados en la propiedad de su familia en Greenwich, Connecticut. Privada, tranquila y con acceso a atención médica las 24 horas. «No puedo aceptar caridad». «No es caridad, es logística. Si aceptas, necesito reglas claras». Juntos las acordaron en la cafetería del hospital. Ella pagaría lo que pudiera cuando pudiera. Seguiría siendo independiente, responsable de sus decisiones profesionales, sin obligaciones emocionales, sin líneas difusas. 2 días después, un coche negro la recogió del hospital. Charlotte Miller, la hermana de Ethan, la recibió en la puerta. «Bienvenida».
Hemos preparado la habitación del bebé. Eva entró y se quedó paralizada. Había 3 cunas, una al lado de la otra, y la luz del sol se filtraba a través de las cortinas blancas. No parecía la casa de un extraño. Se sentía segura. Capítulo 5. Que era el escudo de la simpatía pública. La primavera llegó a Nueva York como un suspiro de alivio. Había pasado casi un año desde aquella primera noche en el metro. Los trillizos estaban creciendo sanos y salvos. Grace y Eli llenaban la casa de música. Pero entonces apareció la foto que lo cambió todo. Una imagen borrosa y desenfocada de un hombre con abrigo sosteniendo a un bebé diminuto frente al hospital presbiteriano. Los sitios web de chismes identificaron al hombre como Ethan Miller y a la mujer como Ava Sterling, la exmujer de Marcus Thorne. El titular decía, la ex de Merck encuentra una nueva fortuna. Ethan se acercó a la casa de invitados. He contactado con mi publicista. Emitiremos un comunicado aclarando que estás bajo atención médica a través de mi fundación. No quiero compasión, espetó Ava. Charlotte se unió a ellos. Anunciaremos que la Fundación Miller patrocina la atención neonatal para madres solteras. Eso replantea la historia. Te convierte en una causa, no en un escándalo. El comunicado de prensa fue profesional. Cierto, pero el silencio no cesó. Solo se redirigió. Marcus Thorne vio las noticias. Está jugando la carta de la víctima, gruñó. Sienna, por su parte, se burló. Quizás sea mejor en esto de lo que pensabas. Ava, con los bebés en brazos, miró por la ventana. Ethan estaba en el umbral. No lo pediste, susurró, pero tú decides lo que pasa a continuación. Pregunta interactiva. ¿Crees que Ava se equivoca al utilizar la estrategia de la causa social para protegerse de los medios de comunicación? ¿O es una medida necesaria para sobrevivir? Comparte tu opinión ética. Meses más tarde, se celebró la gala de la Fundación Miller. Era la primera aparición pública de Ava. Estaba radiante, con un elegante vestido negro. Sienna Reed la acorraló. Vaya, si es la señora Miller, dijo con voz rebosante de falsa dulzura. Debo decir, Ethan, que tienes un tipo de mujer. Mujeres valientes y destrozadas con ojos grandes. Tienes razón, Sienna, dijo Ava serenamente. Se necesita valentía para empezar de nuevo. Deberías intentarlo alguna vez. Minutos más tarde, el presentador llamó a Ethan al escenario. Esta noche, comenzó, me recuerda que la fuerza no siempre ruge. A veces se susurra a través de la compasión, a través del coraje, a través de la reconstrucción después de que el mundo te descarte. Se giró ligeramente y miró a Ava. Y esta noche, dedico este momento a aquellos que demuestran que la dignidad y la elegancia son más fuertes que el escándalo. El público estalló en aplausos. Por primera vez, el mundo no se reía de ella. Aplaudían su fortaleza. Era su silencioso regreso, escrito titular a titular. Capítulo 6. La batalla final por la narrativa. La mañana después de la gala. Los titulares eran benévolos, pero las victorias de Ava nunca llegaban sin una sombra. Marcus Thorne estaba demandando a Ava por la custodia parcial de los trillizos. Lo hace para hacerme daño, susurró Ava. Ni siquiera los ha visto nunca. Ni una sola vez Stella entró en acción. Es un truco publicitario. Está tratando de generar buena voluntad pública antes de la salida a bolsa de su empresa el próximo trimestre. Si parece un padre devoto, los inversores confiarán más en él. Está utilizando a nuestros hijos como reclamo publicitario. Sí, y vamos a hacer que se arrepienta. En la sala del tribunal, Marcus parecía elegante y encantador. Pero cuando Stella presentó las pruebas, su confianza se hizo añicos. Correos electrónicos que mostraban la total falta de contacto de Marcus, facturas médicas impagadas y, lo más condenatorio, un mensaje de voz que había dejado enfadado meses atrás. ¿Cree que esos niños van a cambiar algo? Son su problema, no el mío, objetó el abogado de Marcus. Pero el daño ya estaba hecho. El juez dictaminó la custodia total para la madre con visitas supervisadas limitadas pendientes de revisión. Al salir del juzgado, un periodista gritó, «Zora Sterling,
¿Está negando a los niños a su padre? Ava se detuvo, se giró y miró directamente a la cámara. Los estoy protegiendo de lo que se ha convertido su padre. Ese video se reprodujo durante días. Era el sonido de una mujer que se negaba a ser una víctima. 2 meses después, Marcus fue aún más lejos. Ethan descubrió que Marcus estaba tratando de vincular su empresa, sumida en deudas, a una enorme operación de adquisición de Langley Holdings. Era una trampa para lavar su deuda utilizando el nombre de Miller. Lo está planeando todo. La galería, la organización benéfica, todo. Era un señuelo. Está utilizando el nombre de Miller para lavar su deuda. Ethan y Ava actuaron rápidamente, filtraron documentos que probaban el fraude financiero de Marcus. En una cena con inversores, el teléfono de Marcus vibró. El titular del Wall Street Journal decía, Thorne Enterprises bajo investigación por conducta financiera indebida. Se le quedó la cara blanca como el papel. Ethan se inclinó hacia él. Has construido tu imperio sobre mentiras, Marcus. Considera esto tu orden de desahucio de mi ciudad. Capítulo 7. Victoria. Paz y un nuevo comienzo. El escándalo de Marcus Thorne se derrumbó. Demandó a Ava por difamación, alegando que ella había fabricado pruebas. El juicio fue el último intento de Marcus de convertir a Ava en la villana. Stella presentó la verdad. Se reprodujo una grabación de voz de Marcus. Ella es demasiado ingenua para entender los números. De todos modos, la demanda por difamación fue desestimada. Una semana después, el Wall Street Journal publicó una declaración de Marcus Thorne. Pido disculpas a Ava Sterling Miller por mis falsas acusaciones y mi conducta pasada. Ella actuó con integridad. Yo no. Ava leyó el periódico, lo dobló y susurró. Esa es la única firma suya que conservaré. Un año después, la vida de Ava era la paz que había anhelado. Ethan le pidió matrimonio en el jardín donde le había regalado los lirios. En lugar de un diamante, le regaló una sencilla alianza de platino con las iniciales NG, Nena, Grace, Eli. Se casaron con solo los 5 invitados. En la gala anual de la Fundación Miller, Ava hizo su debut como esposa. Marcus y Sienna, cuya carrera se había hundido, la confrontaron. Veo que sigues montando escándalos, dijo Marcus. Te agradezco que hayas sobrevivido, dijo Ava, sacando los documentos originales del fraude. Falsificaste esto durante nuestro matrimonio. Lo guardé. Ahora lo tiene la SEC. La confrontación fue la última que presenció el mundo. El documental de Ava, Las madres que se quedaron, se estrenó con gran éxito de crítica. Se convirtió en la productora ejecutiva de la serie de Netflix que cuenta historias de mujeres que se negaron a rendirse. En el tercer cumpleaños de los trillizos, Ava estaba en su casa de Greenwich, junto a la chimenea. ¿Sabes lo que quiero ahora?, le preguntó a Ethan. ¿Qué? Una fundación para madres solteras, ayuda real, vivienda, educación, cuidado infantil, algo que cambie vidas, no solo titulares. Entonces lo construiremos juntos. Ava lo besó. Ya no estaba luchando. Era libre. Ella y Ethan habían convertido el dolor en un propósito, la traición en amor y la humillación en un legado. La historia de Ava Sterling Miller es la prueba de que, a veces, la supervivencia es solo el principio. Llamada a la acción. Si te inspira esta historia de una arquitecta que diseñó su propio final feliz, dale al botón Me gusta. Comparte este video y cuéntanoslo en los comentarios. ¿Cuál es la base más sólida que has tenido que construir en tu propia vida? Capítulo 8. El fuego de la nueva base. 5 años después del enfrentamiento final en la gala, Ava Sterling Miller ya no era una celebridad del escándalo. Era una fuerza para el cambio. El documental The Mothers Who Stayed fue aclamado mundialmente, y Ava utilizó su plataforma para lanzar la Compass Foundation, dedicada a proporcionar vivienda, apoyo legal y mentoría profesional a madres solteras. El proyecto insignia de la fundación era The Haven, un complejo de viviendas asequibles y autosuficientes en un barrio en desarrollo de Queens, Nueva York, diseñado por jóvenes arquitectos éticos. No era caridad,
Era una inversión en dignidad. La mañana de la ceremonia de inauguración, la emoción era palpable. Los trillizos, Nena, Grace y Eli, ahora de 8 años, correteaban enérgicamente, vestidos con pequeños chalecos reflectantes y cascos de seguridad. Stella Davis, la antigua asistente jurídica convertida en directora jurídica de la fundación, estaba junto a Ava, radiante. Ethan observaba desde un lado. El orgullo en sus dos ojos era un ancla para Ava. Este lugar será una base, Stella, dijo Ava, sintiendo el peso sagrado de la pala dorada que sostenía. Un lugar donde mujeres como yo puedan recuperar el aliento antes de empezar a correr. Pero la paz fue efímera. Cuando Ava estaba a punto de clavar la pala en el suelo, un coche negro sin distintivos se detuvo con un chirrido. Un hombre con un traje caro, el Sr. Grant, un abogado conocido por representar intereses inmobiliarios turbios, salió con una carpeta. Lo siento, señora Miller. La voz de Grant era pulida y fría. Su proyecto está paralizado. Ava frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Tenemos todos los permisos, efectivamente, pero hemos adquirido el terreno adyacente y, según una antigua servidumbre, el cableado subterráneo de energía renovable que usted tiene previsto cruza nuestra nueva propiedad sin consentimiento. Mi cliente exige un cambio en todo el diseño estructural del refugio. La maniobra era obvia, un intento deliberado de detener el proyecto, de obligar a la fundación a pagar una suma exorbitante para comprar la paz. Los murmullos de la multitud se convirtieron en un zumbido ansioso. ¿Quién es su cliente, señor Grant?, preguntó Ava con voz baja y peligrosamente tranquila. Grant sonrió con su habitual arrogancia. Un inversor discreto que no desea ser identificado. Solo le diré que ha estado observando su legado con gran interés. Ava no necesitaba más pistas, solo había un hombre cuyo resentimiento y deseo de control trascendían la cárcel. Marcus Thorne. Aunque estaba cumpliendo condena por fraude, sus contactos y su dinero sucio seguían siendo su arma. Era un golpe bajo, un intento de manchar su triunfo. Pregunta interactiva. Si fueras Ava, ¿aceptarías el retraso para evitar un escándalo público o revelarías inmediatamente el sabotaje de Marcus a los medios de comunicación? Comenta con tu estrategia de ataque. Capítulo 9. El diseño inmune a la venganza. La ceremonia fue cancelada. La euforia se convirtió en fría determinación. Esa tarde, la mesa de conferencias de la oficina de la Fundación Compass estaba llena de planos y documentos legales. Ethan se sentó con el ceño fruncido. Es una táctica de manual, Ava, intentar obligarte a pagar un rescate. ¿Quieres que intervenga el equipo legal de Miller Holdings? Podemos aplastarlo. No, Ethan, dijo Ava con firmeza. Marcus quiere que utilicemos tu poder para poder titular que me escondo detrás de tu dinero. Esta es mi batalla. Se volvió hacia Stella. Stella, tenemos que averiguar quién es el cliente de Grant, pero no vamos a luchar en los tribunales. Vamos a luchar en el plano arquitectónico. Ava, la arquitecta silenciada, puso en marcha su mente. Recordó una lección crucial que había aprendido en sus días más oscuros. Las limitaciones fomentan la creatividad. Pasó la noche en su estudio, sin dormir, sino diseñando. No se trataba de encontrar una ruta alternativa para los cables. Se trataba de eliminar la necesidad de cruzar la propiedad de Grant. A la mañana siguiente reunió a su equipo de arquitectos. El grupo de Grant nos ha impuesto una limitación, declaró Ava. Y una limitación es un regalo. Estamos rediseñando. Quiero que todos los edificios de Haven estén completamente desconectados de la red central. Energía solar, turbinas eólicas urbanas y un sistema de almacenamiento de baterías para cada unidad. Haven no solo será autosuficiente, será una microred inmune a cualquier servidumbre externa. La idea era brillante, pero cara y arriesgada. Supondría una inversión masiva en tecnología. ¿El coste, Ava?, preguntó Stella a Rivita. El coste de la dignidad, respondió Ava, pero lo convertiremos en nuestra mayor ventaja. La microred hará de Haven un proyecto único en Nueva York, atrayendo a inversores éticos y disparando el valor de todo el concepto. Capítulo 10. El golpe maestro. Ava convocó una nueva rueda de prensa en la obra,
con el sol de Nueva York brillando sobre el terreno sin urbanizar. El abogado Grant estaba allí sonriendo, esperando el anuncio de una batalla legal. Ava subió al estrado con el micrófono reluciente. Hace una semana, la Fundación Compass se enfrentó a un intento de sabotaje. Ava comenzó mirando directamente a Grant, una maniobra de acoso legal para frenar un proyecto digno. La multitud se agitó. Ava continuó, sin nombrar a Marcus, pero señalando claramente a los culpables. Querían que lucháramos en los tribunales. Querían que pagáramos un rescate. Pero yo no pago a los extorsionadores. Los superé en estrategia. Hizo una pausa y detrás de ella se desveló una gran pancarta con el nuevo diseño. El proyecto de Micro Red Compass. Hoy he anunciado que el proyecto Haven no solo no se ha paralizado, sino que está evolucionando. Hemos rediseñado el complejo para que sea una microred energética 100% autosuficiente. No necesitamos los cables de nadie. No necesitamos la propiedad de nadie. Y, señor Grant, su cliente ya no tiene ninguna influencia sobre nuestro destino. Ava miró a Grant, cuya sonrisa burlona había desaparecido. De hecho, el terreno que compró su cliente, que bloqueaba nuestro cableado original, ahora es simplemente una propiedad obsoleta y sin salida, sin acceso a los beneficios de la energía renovable comunitaria que estamos creando. La multitud estalló en aplausos y vítores. Grant, derrotado, se dio la vuelta y se marchó. La figura de un fracaso bien merecido. Ava ganó la batalla no con abogados ni dinero, sino con la fuerza pura de su genio creativo. Había transformado el veneno de la venganza en el catalizador de su mayor innovación. Había demostrado que la única forma de escapar de una trampa es construir una realidad, una conclusión y un legado final completamente nuevos. El proyecto Compass Microgrid se completó 3 años después. Un triunfo de la arquitectura sostenible y la resiliencia. Ava fue aclamada no solo por su espíritu, sino por su capacidad para innovar bajo una presión extrema. Marcus Thorne, todavía en la cárcel, se enteró de la derrota. Su último intento de sabotaje solo sirvió para financiar y consolidar la leyenda de su exmujer. Ava Sterling Miller se sentó en la azotea del Haven, contemplando la ciudad con Ethan a su lado. Pensé que la batalla por el orgullo había terminado con Marcus, susurró Ava. Su batalla por el orgullo terminó. Pero la tuya, Ava, es la batalla por el legado. Y tu legado es la prueba de que incluso una madre soltera, sin nada más que un bolígrafo y una idea, puede remodelar la ciudad y cambiar las reglas. Sonrió. Su historia, antes marcada por la humillación, era ahora un modelo de esperanza. ¿Y tú? ¿Qué harías si el veneno del pasado amenazara tu futuro? ¿Lo pagarías o lo convertirías en tu mayor activo? Llamada a la acción. Comenta a continuación. Si esta historia de ingenio y supervivencia te inspira, dale a me gusta a este video y suscríbete para ver más. Capítulo 11. La petición del desierto. El éxito de Compass Foundations. El proyecto Haven resonó mucho más allá de las fronteras de Estados Unidos. La microred autosuficiente de Ava se convirtió en un caso de estudio en universidades y foros internacionales. Ya no era la exmujer de Marcus Thorne, era la arquitecta visionaria que demostró que la ética era la mejor estrategia de inversión. 7 años después de firmar el divorcio, Ava, ahora con 42 años, se encontraba en la sede de la fundación en Nueva York, una oficina llena de luz y planos. Nina, Grace y Eli, ahora con 10 años, solían venir después del colegio, hacían los deberes en una mesa de dibujo común y aprendían sobre estructura y sostenibilidad. Una tarde, un correo electrónico de alto nivel llegó al escritorio de Ava. Era del gobierno de la República de Malí, un país de África Occidental que luchaba contra la desertificación y la escasez de agua. La solicitud era ambiciosa y desesperada. Necesitaban que la Fundación Compass diseñara una ciudad refugio sostenible en el borde del Sáhara, una comunidad que pudiera albergar a 50,000 personas desplazadas por el cambio climático, autosuficiente en agua y energía. El proyecto era la antítesis de un lujoso rascacielos.
Era una prueba de fuego para los principios de la fundación. Ava compartió la solicitud con Ethan y Stella. Es la oportunidad que siempre hemos querido, dijo Ava con los ojos brillantes. Aplicar la tecnología de Haven donde más se necesita, en el desierto. Podemos utilizar nuestros paneles solares y nuestra tecnología de extracción de agua de pozos profundos. La cuestión no es la ingeniería, Ava. Ethan intervino con voz grave. La cuestión es la geopolítica. La financiación proviene de un consorcio de los Emiratos Árabes Unidos. Miller Holdings ha negociado acuerdos allí anteriormente. Son estrictos y el riesgo de que la financiación esté vinculada a intereses no éticos es muy alto. El dinero no es limpio. Ava Stella, la abogada, asintió. Además, la infraestructura legal en Mali es inestable. Si construimos allí y el gobierno cambia, podríamos perder toda la inversión y, lo que es peor, comprometer a la comunidad que construimos. Alba se enfrentaba a un dilema mucho más complejo que la venganza personal. El riesgo era real. La recompensa humanitaria era inmensa. Pregunta interactiva. Si fueras Ava, ¿aceptarías un proyecto con un riesgo ético y político tan alto, incluso si la necesidad humanitaria es extrema? ¿O darías prioridad a la estabilidad de la fundación? Comenta tu elección estratégica. Capítulo 12. La estrategia del desierto y el voto familiar. Alba no tomó una decisión inmediata. Se tomó una semana para estudiar la geología, la política y, lo más importante, el flujo financiero de los Emiratos. Descubrió que, efectivamente, la mayor parte de la financiación procedía de una sociedad de cartera con conexiones turbias con el comercio del agua, cuyo objetivo real podría ser controlar los recursos hídricos subterráneos del país. Si construimos la ciudad, les damos acceso a esos acuíferos. Ava se lo explicó a Stella. Mi tecnología de extracción de agua sería su arma. No podemos ser cómplices de la privatización del agua. ¿Entonces lo rechazamos?, preguntó Stella. No, respondió Ava, con la mente ya en modo diseño. Vamos a hacer lo que mejor sabemos hacer: rediseñar la trampa. El plan de Ava era tan audaz que requería la aprobación de Ethan y, simbólicamente, de sus hijos, el corazón de su brújula moral. Ava se reunió con sus trillizos en el jardín, bajo la pérgola de jazmines donde ella y Ethan se casaron. Les mostró los planos de la ciudad de Mali. Niños, esta es la ciudad más importante que jamás construiré, dijo Ava. Pero los malos quieren utilizar nuestra tecnología del agua para su propio beneficio. ¿Qué hacemos? Siempre el más pragmático, habló primero. Si no les das el agua, no tendrán necesidad de venir. Eli, el soñador, miró el dibujo de los paneles solares. Mamá, el sol es de todos, no solo de ellos. Grace, la pacificadora, sugirió, podemos producir el agua, pero de forma que no puedan robársela. La respuesta estaba ahí, simple y brillante, dictada por la inocencia. Tienes razón, dijo Ava, abrazándolos. No vamos a construir una microred para la energía. Vamos a construir una macrored de desalinización distribuida. El plan era este. El agua no se extraería de acuíferos subterráneos, sino del Océano Atlántico, y se desalinizaría. La ciudad no se diseñaría como un punto de extracción, sino como una línea de generación costera, utilizando energía solar para crear agua potable y bombearla a las comunidades del interior de forma descentralizada. La tecnología de la fundación se centraría en la producción, no en el control. La ciudad de refugiados se convertiría en un cinturón verde de producción de agua que desafiaría a los especuladores de acuíferos. Ethan, al escuchar la idea, sonrió con orgullo. Es brillante, Ava. Les quitas los rayos en Detra, pero les das la necesidad. Tendrán que invertir porque necesitan demostrar al mundo que están ayudando. Pero tú controlarás la tecnología. La Fundación Compass aceptó el proyecto con una cláusula contractual no negociable. La fundación conservaría todos los derechos de propiedad intelectual y el control operativo de la infraestructura hídrica durante los primeros 20 años. Capítulo 13. El legado de la duna y la ola. El proyecto en Mali, rebautizado como Cloud City, fue un éxito monumental.
Ava pasó los siguientes años viajando, enfrentándose al calor, la burocracia y la inestabilidad política con la misma calma que había mostrado en el hospital cuando nacieron sus hijos. Diseñó viviendas utilizando técnicas tradicionales de construcción con arena y sal, creando un oasis que era a la vez moderno y profundamente arraigado en la cultura local. La dalanadora, alimentada por los paneles solares de Eli y construida con la precisión geométrica de Nena, se convirtió en una maravilla de la ingeniería. Grace, la pacificadora, supervisó la creación de las escuelas y los centros comunitarios. El legado de la Fundación Compass quedó sellado en el desierto. Ava no solo había ganado su propia batalla, había demostrado que su modelo de integridad funcionaba a escala global. En cuanto a Marcus Thorne y Sienna Reed, los rumores sobre su caída eran un eco lejano. Marcus, tras su liberación, intentó reconstruir su vida, pero su nombre era veneno financiero. Sienna, perdida en la irrelevancia de las redes sociales, no conseguía patrocinadores. El verdadero final para Ava llegó en un tranquilo día en Connecticut. Ellie, ahora estudiante de arquitectura, le mostró a Ava el diseño de un nuevo edificio que incorporaba la dalinizadora. «Lo llamo el baluarte, mamá», dijo Eli. «Es para proteger la ciudad de las tormentas, pero también de la codicia». Ava sonrió. Su hijo había entendido la lección. «Tu padre me dijo que la fuerza susurra, Eli». Ava tomó la mano de su hijo. «Pero tú y tu madre habéis demostrado que, a veces, la mayor fuerza es simplemente negarse a ser cómplice». La Fundación Compass había ganado la batalla del agua y el fuego. El legado de Ava Sterling Miller no se cimentó en los lujosos apartamentos de Park Avenue, sino en las arenas del Sáhara, demostrando que la verdadera medida del éxito no es lo que se toma, sino lo que se está dispuesto a dar sin pedir nada a cambio. ¿Y tú, estás construyendo un legado de ganancias o de integridad? ¿Qué es lo que realmente dejas atrás? Llamada a la acción, deja tu respuesta en los comentarios. Si esta historia de un imperio de integridad te inspira, dale me gusta a este video y suscríbete para ver la próxima gran aventura de la Fundación Compass. Capítulo 14. La fragilidad de la paz en Connecticut. 2 años después de la finalización de Cloud City, la vida de Ava y Ethan había encontrado una profunda estabilidad. La Fundación Compass funcionaba en piloto automático con proyectos en 4 continentes, y los trillizos, ahora adolescentes, eran pilares de apoyo y debate en casa. La familia se había mudado a una casa histórica restaurada en Greenwich, Connecticut, un lugar de serenidad y piedras antiguas, lejos del bullicio de Nueva York. Era un hogar construido sobre la verdad, no sobre el miedo. Sin embargo, la paz era frágil. Una tarde de otoño, mientras Ava revisaba los planos y Ethan leía en el estudio, llegó una carta con un membrete legal desconocido. No era de Marcus Thorne, era de los abogados de un gran bufete de Boston. La carta estaba dirigida a Ethan Miller y le informaba de la reapertura de un antiguo caso de sucesión relacionado con su difunta primera esposa, Victoria. Victoria había fallecido trágicamente en un accidente de coche años atrás, dejando a Ethan destrozado y en silencio antes de que Ava irrumpiera en su vida en aquel tren de medianoche. La carta revelaba que, antes de su muerte, Victoria había estado trabajando en un fondo de inversión benéfico secreto destinado a proyectos de justicia social en Boston, utilizando una parte significativa de la herencia de su familia. El problema era que el fondo nunca se había constituido legalmente debido a su muerte, y la familia de Victoria, amargada por el dolor y la desconfianza hacia Ethan, el multimillonario que nunca estaba presente, luchaba por liquidar el dinero, alegando que Victoria no era mentalmente competente para tomar tales decisiones antes del accidente. El rostro de Ethan palideció al leer la carta. El dolor que Ava creía que había sanado volvió con fuerza y agudeza. El miedo a que el mundo volviera a cuestionar la integridad de alguien a quien amaba era insoportable. «Cuestionaron su juicio, Ava», dijo Ethan, con voz apenas audible. «Dijeron que estaba obsesionada con regalar la herencia familiar
y que era inestable. Es el mismo juego que Marcus jugó contigo, pero esta vez no tengo pruebas. Solo tenía su palabra. El fantasma de Victoria había regresado, no para atormentar su matrimonio, sino para desafiar la única base que le importaba a Ethan. La verdad que no había sabido defender en el pasado. Capítulo 15. El llamado del deber y la nueva misión. Ava entendió que no se trataba de un problema de dinero, ni siquiera de justicia legal. Era una deuda de honor que Ethan tenía con la memoria de la mujer a la que no había podido proteger. Victoria creía en la justicia social. Tú creías en ella, dijo Ava. Si su familia está utilizando su dolor para manchar su legado, tenemos que utilizar nuestro legado para defenderla. Ava reunió a su equipo familiar. Los trillizos, Nena, Grace y Eli, se sentaron con ella y Ethan en el estudio. Sus rostros estaban serios. Este es un proyecto de la Fundación Compass, declaró Ava. Pero es una batalla diferente. No es por un edificio, sino por un nombre. ¿Y cómo luchamos contra un fantasma? Preguntó Naa, la más pragmática. Los fantasmas se combaten con hechos, querida, respondió Ava. Ella y yo podemos usar el índice de empatía para analizar las comunicaciones de Victoria en los meses previos al accidente. Queremos saber a quién le daba su dinero, por qué y si las organizaciones eran legítimas. Yo haré el trabajo preliminar, interrumpió Grace, la arquitecta. Si el dinero estaba destinado a la justicia social en Boston, iré a Boston. Encontraré los proyectos que Victoria quería financiar. Un nombre en un papel puede ser refutado. Un edificio en el que ella creía, no. El plan estaba listo. El legado de Ava había armado a sus hijos para la batalla. Ellie, el analista, utilizaría el índice de empatía, el análisis de datos, para demostrar la intención racional y la competencia mental de Victoria. Grace, la arquitecta, utilizaría la arquitectura para demostrar la intención tangible y la legitimidad de los proyectos. Ava, la estratega, utilizaría la estrategia legal para coordinar el contraataque, tal y como le había enseñado Stella Davis. Capítulo 16. La arquitectura de la intención. El viaje a Boston fue una peregrinación. Grace, con su talento para encontrar la estructura subyacente, buscó en los barrios más pobres donde Victoria había estado haciendo trabajo voluntario. En una semana, Grace encontró la prueba. Planos arquitectónicos rudimentarios y correos electrónicos de Victoria con una pequeña organización comunitaria que intentaba convertir un almacén abandonado en un centro de formación y una guardería. Victoria no solo había planeado donar dinero, se había involucrado personalmente en el diseño inicial. Victoria no estaba loca, papá. Grace llamó a Ethan con voz emocionada. Ella estaba construyendo, vio la necesidad y la estaba abordando con un plan sólido. Al mismo tiempo, Eli y Ava, en Connecticut, encontraron la prueba definitiva en los datos. Los correos electrónicos de Victoria con su abogado, con marcas de tiempo y meticulosos detalles financieros, demostraban que había finalizado los documentos del fideicomiso horas antes del accidente, justo cuando su familia alegaba que era inestable. Armada con la verdad y la intención, Ava volvió a los abogados. Se enfrentó a los abogados de la familia de Victoria, no con los documentos de Miller Holdings, sino con los planos y los datos del índice de empatía. Su demanda no es contra Ethan, es contra el legado de su propia hija, declaró Ava. Hemos encontrado la prueba de su competencia mental, la prueba de su intención y la prueba de la legitimidad de sus proyectos. Hemos reconstruido la arquitectura de su generosidad, familia de Victoria. Incapaces de rebatir los hechos y avergonzados por la exposición de su propia codicia, se retiraron. El fondo de Victoria fue liberado y el dinero se invirtió inmediatamente en el Centro Comunitario de Boston y otros proyectos de justicia social. Tal y como ella había planeado, Ethan, liberado de la culpa que había llevado durante años, abrazó a Ava. Tú me salvaste de Marcus, Ava, y me diste a Anna, Grace y Eli. Pero hoy me has salvado de un fantasma. Me has ayudado a defender a la mujer que amaba cuando ella ya no podía defenderse por sí misma. Ava sonrió mirando a sus hijos, que estaban haciendo la maleta de Grace para su regreso a la universidad.
La verdadera base, cariño, es la integridad, y eso lo construimos juntos. Epílogo final. La herencia inquebrantable. Ava y Ethan Miller, los dos que se conocieron en un metro averiado a medianoche, demostraron que el amor es la única prueba de fuego verdadera. Su legado no fue solo riqueza, tecnología o rascacielos. Fue la brújula inquebrantable de la integridad que inculcaron a sus hijos. El legado de la familia Sterling Miller no se define por un apellido, sino por la elección diaria de luchar por los que están silenciados y por ti. ¿Cuál es el fantasma de tu pasado que aún necesitas exorcizar para asegurar tu paz? ¿Estás usando tu poder para construir o para destruir? Llamada a la acción. Deja tu reflexión en los comentarios. Si esta historia de amor, redención y justicia te ha emocionado, dale me gusta a este video y suscríbete para ver la próxima aventura de la Fundación Compass.